La información que uno tiene generalmente disponible es información contable. Esa información contable, la que corresponde al estado de resultados, la que corresponde al estado de situación patrimonial de la empresa, sirve para, de alguna manera, poder obtener los datos necesarios para poder construir y poder obtener una información financiera que es la que realmente permite tomar las decisiones. Cuando uno ve el balance de una empresa, puede estar observando en lo que es la conformación total cuál es su activo, cuál es su pasivo, cuál es su patrimonio neto. Pero esto solo así no me dice demasiado. Nosotros sabemos que los objetivos que tenemos planteados para la gestión financiera de una empresa tienen que ver con la rentabilidad, tienen que ver con la liquidez. Y justamente en ese sentido es que vamos a avanzar en lo que es la construcción de ratios que son relaciones entre distintas variables que están presentadas en los estados contables, que sí me permitan obtener una orientación sobre la situación financiera de esa empresa. Por eso vamos a focalizarnos en lo que son ratios de rentabilidad, ratios de liquidez y también ratios de solvencia. No es lo mismo un problema de liquidez que se resuelve a partir de un financiamiento de corto plazo que un problema estructural de solvencia, en donde sabemos que el activo no es capaz de cubrir todos los pasivos de la entidad y por lo tanto tenemos un problema de patrimonio neto negativo, lo cual haría la imposibilidad de seguir hacia adelante con ese emprendimiento sin por lo menos estar asumiendo un riesgo extremadamente alto. Y la conciencia sobre esa situación es lo que permite dar el hecho de poder calcular ratios que muestren la verdadera capacidad de afrontar obligaciones por parte de la empresa. La generación de sus ingresos necesarios para cubrir sus costos va a ser mostrada a partir de los distintos ratios de rentabilidad, así como también las utilidades que se pueden estar obteniendo. Entonces, en ratios de rentabilidad vamos a identificar lo que es el margen sobre ventas, o sea, la rentabilidad sobre ventas, que es el usual ventas o ingreso por ventas totales obtenidos en relación a lo que son las ganancias antes de intereses e impuestos. Entonces el ratio va a quedar conformada como las utilidades que obtenemos antes de intereses e impuestos dividido lo que serían las ventas totales o los ingresos por ventas totales. Eso me permite obtener un ratio totalmente operativo que me permite ver qué tanto obtenemos de ganancia en relación a lo que facturamos. Pero si queremos ver si somos eficientes o no en lo que es el uso de nuestros recursos escasos, introducimos lo que son los ratios de rentabilidad sobre activos o sobre el patrimonio neto. El primer caso, el llamado ROA, rentabilidad sobre el activo, implica una relación entre lo que es la ganancia antes de intereses e impuestos respecto al total de los activos. Esto me muestra sobre el total de capital que está inmovilizada en esa actividad, más allá del que haya sido obtenido por financiamiento, pero eso es el total del activo, cuánto estamos obteniendo de margen antes de poder tener que destinar dinero a lo que es el pago de intereses, o sea, el dinero que nos han prestado para poder financiar esta actividad, y el pago de los impuestos es lo que le debemos al fisco en función de las actividades que estamos realizando. Ese ratio ROA, entonces, permite entender si estamos obteniendo una rentabilidad suficiente sobre el total del activo que está inmiscuido en una cierta actividad. Es importante este ratio porque más allá de lo operativo del margen sobre ventas, permite ya introducirnos la idea de la eficiencia en la gestión de los recursos. Lo que deberíamos obtener es, así como un margen operativo alto, un ROA lo más alto posible. Y la manera de poder obtener ese ROA más alto posible se puede observar a partir de lo que sería de alguna manera, introducir el concepto de ventas, ya sea en el numerador y denominador de ese cociente, y así obtendremos el llamado índice DuPont, en donde me queda, por un lado, la ganancia antes de intereses e impuestos sobre ventas, o sea, el anterior concepto de rentabilidad operativa de rentabilidad sobre ventas, y multiplicando a esta fracción me va a quedar venta sobre activo, o sea, un concepto que es el de rotación sobre el activo. Si yo quiero mejorar el ROA de una empresa, tengo que mejorar entonces el margen operativo con el cual estoy trabajando
y también lo que sería la rotación del activo, o sea que bajar el activo incluido en una actividad me permite mejorar el ROA. Eso es lo que justifica que muchas empresas no se radican para funcionar sobre predios propios, sino que alquilan los predios, que muchas veces conviene más un leasing que comprar un vehículo. Todo lo que sea excedentario para una actividad que no hace acorde la actividad puede ser sustituido por un alquiler, por una tercerización, lo cual me lleve a una menor inversión total, a una menor necesidad de activos totales en la actividad en sí, y por lo tanto las utilidades operativas que obtengo van a ser directamente vinculadas a un nivel de activo menor. Y entrando ya en lo que es la eficiencia y buscar lo que es la rentabilidad para el accionista, es que vamos a ir a lo que es el concepto de ROE o retorno sobre el equity, que es la manera que se utiliza en el mundo anglosajón para hablar de lo que sería el patrimonio neto. Y ahí nos vamos a fijar en el estado de resultados, en lo que sería el último concepto de utilidad, que sería la ganancia después de intereses e impuestos, en relación al patrimonio neto. Acá vale aclarar algo. Como hablamos de patrimonio neto y activo total, y estos dos conceptos se obtienen, o estos dos valores se obtienen directamente en lo que es el estado de situación patrimonial, lo que sabemos es que ahí se miden stocks, mientras que las ganancias corresponden a flujos, que son obtenidas del estado de resultados. Por lo tanto, para poder mezclar un flujo con un valor stock, lo que vamos a hacer es promediar el valor stock, dado que el flujo es generado entre el momento inicial de un periodo y el momento final, y si lo vinculo a ese flujo con el momento final, va a estar despreciando lo que era el valor del, por ejemplo, activo al inicio. Supongamos que tengo un activo de 100.000, gané 50.000 durante el periodo y al final del periodo tengo 150.000. Si divido esos 50.000 de ganancias en relación a 150.000, obtengo una rentabilidad del 33%. Pero si vinculo esos mismos 50.000 de ganancias con lo que es el activo al inicio, que es la de 100.000, obtengo una rentabilidad del 50%. La realidad es que no es ni el 50% al vincular con el concepto del activo al inicio, ni tampoco el 33% que surge de vincular esa utilidad con el valor del activo al final, sino que debo promediar los 50.000 con los 100.000 más los 150.000 dividido 2, o sea, con el valor del activo promediado. Luego pasamos a lo que son los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez son liquidez corriente, tomo el total del activo corriente, que es stock, lo divido sobre el pasivo corriente, debo estar tratando de obtener un valor mayor a 1, lo cual me implica que el total del dinero que tengo disponible más todos los otros componentes de activos que se pueden volver en dinero en efectivo, en líquido, de acá a un año sirven para poder cubrir todas las obligaciones que al momento del cálculo del stock están pensadas a ser cubiertas desde el inicio hasta los 12 meses o un año. Si es que tengo una dificultad para poder cubrir este ratio, para poder tener un activo, para poder enfrentar todos los pasivos de corto plazo, obviamente que voy a estar obligado a tomar algún tipo de medida que me lleve a la mejora de la liquidez para no tener un problema de, por ejemplo, obtener fuentes de financiamiento no previstas de cortísimo plazo que van a estar implicando un costo financiero seguramente elevado, y eso va a afectar lo que es la posibilidad de obtener rentabilidad. Pero en circunstancias recesivas puede ser que este ratio dé un valor positivo o que incluso se incremente, y sin embargo la situación de liquidez de la empresa esté bastante comprometida, porque podemos estar posicionados en inventario. Uno de los tres componentes del activo corriente es el inventario bienes de cambio, que puede haberse incrementado dada una situación de caída en las ventas, y el concepto de liquidez corriente no me permite ver bien esta situación. Entonces vamos a un segundo concepto de liquidez, que es el de liquidez ácida, en donde lo que se hace es tomar el activo corriente, se le resta el inventario bienes de cambio y sí se divide sobre lo que es el pasivo corriente. De esta manera podemos observar nuestra verdadera capacidad de poder afrontar operaciones de corto plazo con el dinero que tenemos en efectivo, caja y bancos, más lo que son las cuentas a cobrar. E incluso sería recomendable en una situación de recesión con problemas de pago generalizados el penalizar de alguna manera por algún tipo de factor de
cobro no resuelto a futuro, a lo que serían las cuentas por cobrar para saber la verdadera relación entre lo que sería capacidad de pago en base a dinero que tenemos disponible en el stock al inicio del periodo y lo que tenemos de obligaciones que suponemos que vamos a ahorrar durante los próximos 12 meses. Por último, nos vamos a lo que serían los indicadores de solvencia. Estos indicadores de solvencia van a ser uno, el índice de endeudamiento o índice de solvencia, en donde lo que podemos hacer es vincular lo que es el total del activo sobre el total del pasivo. Si sabemos que este activo no es capaz de cubrir el pasivo, somos insolventes, no tenemos la capacidad de, vendiendo todo nuestro activo, convirtiéndolo en efectivo, cancelar el total de nuestras obligaciones. O sea que este ratio debe darme mínimo 1 de 1 hacia arriba. Y segundo, vamos a ver qué tanto estamos expuestos a lo que es los intereses respecto a nuestras ganancias. Si es que trabajamos y obtenemos ganancias solo para poder cubrir los distintos intereses. Para eso introducimos el concepto o el ratio de capacidad de pago de intereses, donde se toma las ganancias antes de intereses e impuestos y se relaciona sobre lo que serían los intereses que figuran en el estado de resultados, o sea que son los intereses pagados y obviamente que las ganancias estas son las ganancias que obtuvimos del periodo que estamos utilizando para el análisis. Proyectando a futuro podremos ver cuáles son las ganancias, intereses e impuestos que tenemos proyectadas y vincularlo con los intereses a pagar. Si este ratio llegara a dar mayor que 1, estaríamos pensando que ganamos dinero suficiente para cubrir nuestras obligaciones financieras, lo que es el pago de intereses. No estamos hablando de pagos de capital. Y cuanto mayor a 1 sea, mayor dinero va a quedar para el pago de impuestos y por supuesto para obtener dividendos. El problema sería si obtengo ganancias ante intereses e impuestos muy cercanas a 1 e incluso menor que 1, lo cual significaría que toda mi operatoria antes del pago de intereses e impuestos no sería suficiente solo para pagar los intereses. Seguramente no podríamos pagar ni lo que son los impuestos y menos, obviamente, destinar dinero para el pago de algún tipo de dividendo a los accionistas y no estaríamos cumpliendo con el objetivo básico, que es crear valor para el accionista cuando gestionamos financieramente una empresa.